¿Está perdiendo la iglesia a la juventud del siglo XXI? Debemos de entender que la iglesia está enfrentando un sinnúmero de desafíos en todos los ámbitos, en todas las esferas. ¿Quién debe de cambiar? ¿Los jóvenes o la forma en la que la iglesia se acerca a ellos? La iglesia es la que tiene que adaptarse al tiempo presente. Luis Palau, un gran evangelista y sobre todo para la juventud, enseñaba algo. Para trabajar con los jóvenes debe de ser la juventud trabajando con los jóvenes, pero eso no impide en ningún momento que una persona adulta pueda trabajar con los jóvenes siempre y cuando tenga un corazón de joven. ¿Usted cree que los jóvenes quieren tomar esa estafeta con el molde ministerial que existe, que están mirando? Doctor Joel Rojas, gracias por estar. Muchas gracias a vos, Delino, por la invitación a Imparable. Es un gusto estar por acá en esta noche con todo tu equipo y poder conversar acerca de un tema relevante e importante para la juventud y para la iglesia nuestra. Muy bien. Seguramente muchos se preguntarán, ¿quién es Joel Rojas? Bien, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, Delino? Pues fíjate que hablar de mi persona desde el punto de vista secular, soy ingeniero agrónomo, tuve la oportunidad de estudiar una maestría, un doctorado en esa área también, con maestría en producción animal sostenible, un doctorado en educación, porque de eso es que yo vivo, soy docente universitario ya con más de 2 décadas. 26 años en la labor docente universitaria, así es que he tenido la oportunidad de trabajar con chicos y chicas en el ámbito secular, pero también en la parte eclesial. He tenido la oportunidad de estudiar, tengo una maestría en estudios teológicos, también tengo un profesorado en teología y eso pues nos permite también desarrollarnos con una mayor amplitud a nivel de la iglesia. En mi iglesia como cristiano, ahora hablemos acá, soy cristiano evangélico de la iglesia del Nazareno y ya con más de 2 décadas también de estar en la iglesia. Después ahondamos un poco más acerca de la vida eclesial mía. Bien, tenemos por delante tratar acerca de los desafíos que enfrenta la iglesia con respecto a la juventud de hoy. Y me gustaría partir preguntando, ¿está perdiendo la iglesia a la juventud del siglo XXI? Yo creo que la pregunta es pertinente y sobre todo muy relevante para la iglesia. Debe de reflexionar sobre cómo está desarrollando el trabajo con la juventud, pero debemos de partir de algo. Esa pregunta deberíamos de verla desde los cambios sociales y tecnológicos que vamos teniendo en esta sociedad. En esta contextualización acerca de cómo está la juventud, entonces debemos de entender que la iglesia está enfrentando un sinnúmero de desafíos en todos los ámbitos, en todas las esferas. Eso tiende a verse con lo que es la parte del relativismo con el que nosotros estamos viendo, el subjetivismo y esa parte emocional de la juventud que se tiene hoy, lo cual es importante, pero también debemos de estar claro en algo. Esta influencia cultural, ese relativismo, ¿qué es lo que viene a permear en la iglesia? Son rupturas, tanto en el sentido secular, también lo es en la parte eclesial, puesto que la iglesia no está formada o no está actualizada para responder a todas esas demandas que tiene nuestra juventud en el tiempo actual. Pero ahondemos un poquito más. Me da la impresión que los jóvenes sí aceptan a Jesús, pero no están aceptando a la iglesia. Claro. Bueno, no tienen problema con Dios, pero sí tienen problemas con la iglesia. Y cuando hablamos con problemas con la iglesia, es producto de eso que decíamos hace un momento. Cuando decimos el relativismo con el que se está viviendo, cuando estamos haciendo énfasis en muchos aspectos tecnológicos, cómo la influencia de la comunicación a través de la tecnología está haciendo que el cambio de pensamiento sea más rápido y más dinámico en la juventud. ¿Qué es lo que sucede? La
los jóvenes en la mayoría te dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, pero no creen en la iglesia, y los culpables somos nosotros mismos como iglesia, vos y yo como iglesia, porque muchas veces cuando estamos hablando de la iglesia me refiero a la cantidad de personas, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que muchas veces no tenemos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces no podemos ser un ejemplo, un modelo a seguir, y el joven está observando todos esos procesos. Y entonces cuando los hombres, las personas que forman parte de la iglesia, los hombres y las mujeres, no ven un adecuado comportamiento, entonces dicen los jóvenes, no quiero estar allí, porque lo que han dejado es de creer en la institucionalidad de la iglesia, no en Cristo Jesús. Ahora, se cree de que del 100% de los jóvenes que crecen yendo a una iglesia, ya llegando a los 18 años, se queda un 35% permaneciendo, y los otros se terminan yendo, unos porque dice que entran a la universidad, otros porque ya se sienten como cansados de lo mismo, que no quieren seguir, porque muchos heredaron una fe. O sea, fueron a la iglesia de pequeños porque papá y mamá los llevaron, pero no encontraron una convicción profunda. Ahora, capaz que la iglesia, la religión, no sea totalmente culpable de lo que se hace, no sé, digo, pero también es porque cada persona debe de encontrar un encuentro personal con Jesús. Y qué mal si pasaron años de su vida yendo a un lugar sin tener una convicción personal. Claro, de hace un tiempo por acá venimos diciendo, de acuerdo a algunos estudios por ahí, de cada 5 jóvenes que asisten a la iglesia, así lo pongo, de cada 5 jóvenes que asisten a la iglesia, 3 se retiran llegando a la adolescencia, llegando a la juventud. Cuando ya están cuarto, quinto año de secundaria, cuando están pisando la universidad, estos chicos abandonan la iglesia. El 60% de nuestros jóvenes tienden a irse de la fe, hablemoslo así, dejan lo que es la iglesia, dejan de asistir por varios factores. Y lo logramos ver. Por más de 2 décadas de estar en mi iglesia, he trabajado con jóvenes durante todo este tiempo, y lo comentamos y lo decimos allá. Porque aquellos adolescentes, aquellos niños que participaban en la iglesia, hoy no están. Se han ido porque ya llegaron a la adolescencia, llegaron a la juventud y se nos van. Así es que yo considero de que sí es mayor ese porcentaje. Pero ¿qué buscará en sí el joven? ¿Una fe genuina o entretenimiento? Yo creo que debería de ser, lógicamente, una fe genuina. Ahora, no estamos condenando el sano entretenimiento. Creo que las dos cosas deben de tener un valor importante en este proceso. Creo que el joven, no el joven, nosotros como iglesia debemos de fomentar, acrecentar, readecuar todo el proceso de nuestra enseñanza y de nuestra forma de discipular en la iglesia, de tal manera que estos chicos, cuando están pequeños en nuestras iglesias, puedan ser conducidos, guiados hacia esa experiencia de vivir una fe genuina. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para fomentar ese crecimiento espiritual? Porque carecemos de manera general de un adecuado discipulado en nuestras iglesias. Pareciera, hablando un poco de la cultura, pareciera que el joven de hoy no quiere comprometerse, o sea, no quiere compromiso, y esto no solamente en el ámbito religioso, parece que Claro. en el ámbito general uno quiere compromisos con el tema económico, quiere compromiso con la pareja, quiere todo lo quiere así como muy livianito. Claro. Hay un libro que se llama La modernidad líquida. Todo lo queremos rápido y sin poco esfuerzo. Queremos ser millonarios de la noche a la mañana, tener dinero, tener comodidades, pero sin el esfuerzo mínimo. Y no puede ser así. Pero no solamente sucede en la juventud. Hoy la sociedad como tal está buscando cómo desarrollarse dentro de ese ambiente en el que queremos que todo sea rápido. Y si no, pues preguntémosles ahí a las pizzerías y a toda la comida rápida en la que nosotros pedimos, y si ya se pasó más de media hora, estamos llamando que por qué no han llegado. Entonces, es una enfermedad, digámoslo así,
que tiene la sociedad el día de hoy. Queremos las cosas muy rápidas. Todos necesitamos, para llegar a crear algo, esfuerzo, compromiso y responsabilidad. Ahora, ¿el mensaje de Jesús se está quedando obsoleto o es que la iglesia lo está comunicando mal? De ninguna manera. El mensaje sigue siendo pertinente y sigue siendo coherente para la sociedad de hoy. Regresemos otra vez. El problema que tenemos somos nosotros, las iglesias, hablemos de manera general, que no hemos sabido cómo adaptarnos al siglo XXI para llevar un mensaje de acuerdo a la sociedad en la que nosotros nos estamos desarrollando. Jesús lo dijo bien, que aprendiéramos a discernir los tiempos, y eso significa que logremos ver qué es el contexto, cómo es la sociedad en la que nos estamos desarrollando, para ver cómo nos insertamos. Yo voy a poner un ejemplo fácil así y les digo, el dulce sigue siendo dulce. Pero cuando vos vas al súper o a la pulpería y vas a buscar un dulce, un caramelo, un confite, vas a encontrar que ese dulce se encuentra en todos los sabores. Sabor a limón, sabor a fresa, sabor a menta, pero sigue siendo dulce. El evangelio sigue siendo dulce para todas las generaciones. Somos nosotros los que debemos de buscar entonces los nuevos métodos para llevar ese mensaje siempre fresco a la juventud y a la población en general. ¿La cultura está discipulando más que la iglesia? Caramba. No me gusta el término que digamos que si la cultura disipula, porque yo consideraría que el término lo deberíamos de utilizar propiamente en el ámbito cristiano. Muy bien. Discipular, pero sí, retomémoslo. Yo creo perfectamente que la cultura tiene una gran influencia en el pensamiento de la juventud y de toda la sociedad. De eso estamos claros. Sí hay una influencia y acá corre un riesgo la iglesia, porque sucede que la cultura va avanzando rápidamente en todo esto, lo tecnológico, en la ciencia como tal, y nosotros como iglesia vamos rezagados. Mientras la cultura, la sociedad, lo que es la ciencia va en un jet supersónico, nosotros como iglesia seguimos trabajando de a tren. Vamos todavía en tren. No quiero retroceder. Ojalá vayamos en tren. Ojalá fuéramos en tren, pero sí, bueno, todavía en aquellas carrozas tiradas por caballos. ¿Ya? Pero sí vamos retrasados en este proceso. La iglesia, lamentablemente, siempre ha ido un paso atrás acerca de los avances de la ciencia y de la tecnología. Pero no debemos de perder la esperanza. Ahora, las redes sociales ¿son una herramienta para evangelizar o son una distracción espiritual? Esa pregunta es un poco tramposa. Bien, yo te voy a contestar de la siguiente manera. Yo recuerdo un gran predicador de los años 70, 80, no es que yo sea tan viejo, pero sí logré todavía asistir a algunas campañas evangelísticas de un gran hombre de Dios. Y en aquel entonces, en los años 80, en los años 90, casi no habían televisores. Quien tenía televisor tenía, digamos, billete, tenía plata. Entonces este predicador, yo recuerdo que él decía que el televisor era el cajón del diablo. Y entonces predicaba en contra de aquel cajón. Pero este señor después le llegaron los años y ya no podía andar haciendo evangelismo a nivel mundial, porque era un evangelista reconocido a nivel mundial y un gran hombre de Dios, un gran hombre de Dios. Pero entonces se dio cuenta que ese cajón ahora le podía servir para hacer evangelismo a través de la televisión. Hoy estamos en ese contexto. Hoy no estamos hablando del televisor, hoy estamos hablando de las redes sociales. Hay un sinnúmero de redes sociales que pueden ser para bien o para mal. ¿Para qué la estamos utilizando? Y yo creo que es la oportunidad que podemos de tener las iglesias y sobre todo la juventud para ir desarrollando un proceso de diálogo más abierto, más empático y que nos puedan escuchar
nos puedan ver a través de las redes sociales. Yo creo que hay que sacarle el máximo provecho a las redes sociales. Y aquí aprovecho para felicitarte porque es un proyecto Gracias. que has emprendido hace un tiempo para acá, en el cual estás compartiendo el mensaje de la palabra del Señor utilizando estos medios. Acá Claro. el éxito, acá la importancia que nosotros le podemos dar entonces a las redes sociales. ¿Quién debe de cambiar? ¿Los jóvenes o la forma en la que la iglesia se acerca a ellos? Lógicamente tiene que ser la iglesia. La iglesia es la que tiene que adaptarse al tiempo presente. Dice Jesús, mira los campos que ya están listos para la siega. Los campos están listos. Hoy más que nunca, en esta turbulencia que tenemos, hay la oportunidad de hacer un evangelismo más creativo. Hay que hacer una misión más creativa para alcanzar a esas personas que están un poco desorientadas, que están en otro ambiente totalmente, pero que están ansiosos de escuchar la palabra del Señor. ¿Hay algún espacio real para que los jóvenes lideren hoy en la iglesia? Igual que el anterior. Creo que sí, podríamos hablar de esa manera. Creo que sí hay lugar. Los jóvenes tienen un papel importante, pero sucede que nosotros, a veces los que ya llevamos un poco más de edad, no queremos a veces que esa nueva generación emprenda el propósito para el cual Dios los ha llamado. Y nosotros a veces ponemos, dice John C. Maxwell, la ley de la tapa. No dejamos a veces que el liderazgo que se viene desarrollando en la juventud pueda brindarnos las nuevas pautas de cómo hacer la misión, y entonces entorpecemos, y ahí es donde vienen algunos aspectos fundamentales que regresamos allá a la primera pregunta que me hacías. ¿Qué es lo que sucede? El joven, al no encontrar un espacio en la iglesia, tiende a irse porque se siente que no es aceptado. Si hay algo que la iglesia debe de reflexionar, es que toda persona, y en este caso los jóvenes, si no se sienten aceptados en la iglesia, se van. Yo necesito sentirme aceptado acá en este instante y me voy a sentir bien, me voy a sentir halagado, me voy a sentir feliz. Eso es lo que debe de procurar la iglesia en este tiempo. ¿Cómo hacemos innovador? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo hacer innovador todo un proceso en el que podamos atraer a la juventud en vez de crear cierto rechazo? Vos lo decías hace un momento también. ¿Qué es lo que sucede? A veces la juventud se nos va de la iglesia porque nosotros no hemos sabido llegarle a la juventud. Creo que deberíamos de buscar nuevamente las enseñanzas de Luis Palau. Luis Palau, un gran evangelista y sobre todo para la juventud, enseñaba algo. Él decía lo siguiente: para trabajar con los jóvenes, debe de ser la juventud trabajando con los jóvenes, pero eso no impide en ningún momento que una persona adulta pueda trabajar con los jóvenes siempre y cuando tenga un corazón de joven. Ese es el éxito, ese es el éxito. No importa la edad que tengas, si siempre vas a ser comprensible para la juventud con la cual vos estás trabajando. Claro, y pudiéramos entrar a mayores detalles, pero cada congregación es distinta. Porque, Claro. por ejemplo, hoy el día está al alcance la tecnología, la instrumentación para tener buenos grupos musicales, hay instrumentos Claro. sofisticados, o sea, hay alcance, hay acceso a eso actualmente, pero hay congregaciones que creen que hay un tipo de canción De canto. que sean cristianos y seculares, o sea, todavía se hace como una distinción, que hay géneros que los consideran aceptables, hay otros géneros que no. Y sucede de que nos estamos quedando un poco atrás en cuanto a la música. En cuanto a la manera de vestir, también hay discrepancias. En cuanto a la manera de hablar, en cuanto a la manera de cómo comportarse, porque estamos hablando de los mismos. Una congregación está compuesta por distintas generaciones. Claro. Hay niños, hay adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces, ¿cómo se crea esa armonía, ese balance? Porque el joven no quiere ser un anciano. Claro, Y el anciano claro. tal vez no quiere ser un joven. Y Claro. hay un contraste porque tal vez el anciano quiere escuchar una música
dulce a su oído, y el joven quiere algo más movido. Por eso me gusta la enseñanza de Luis Palau. Él decía eso, que para trabajar con los jóvenes basta con tener un corazón de joven. El problema que tenemos es que nosotros, ya los adultos, queremos que los jóvenes piensen y actúen como nosotros los viejos. Nosotros ya vivimos nuestra etapa y entonces no logramos comprender esa parte. La juventud está en un contexto diferente a la juventud en la que yo me desarrollé. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El joven no se siente aceptado, sino que más bien se siente rechazado por la crítica de su comportamiento. Ahora, lógicamente, no es que estamos aplaudiendo que todo comportamiento es correcto. Claro. Lo que estamos diciendo es que nosotros debemos de tener la sabiduría, la sensatez de lidiar con cada una de esas etapas. Lucas Ley, líder de la parte juvenil, antes hacía énfasis en los jóvenes. Él hoy le ha cambiado el término a esa parte porque dice, debemos de trabajar, para tener una buena juventud, tenemos que trabajar desde la niñez y tenemos que trabajar también con los adultos. O sea, necesitamos una reeducación, necesitamos reformatear nuestra forma de pensar, tanto para los adultos de cómo deben de ver a la juventud, y nosotros también sentar las bases desde la edad temprana de nuestros niños para que puedan ser discipulados, formados en una nueva estrategia evangelística. Dice Jesús, y aquí es donde viene algo que a veces nos incomoda a nosotros los que ya somos mayores. Dice Jesús que vos no podés poner vino nuevo en odres viejos. Y a veces nosotros somos como el odre viejo, que cuando nos dan una nueva perspectiva de cómo hacer la misión de la iglesia, en vez de aceptarla, nos rompemos, nos desbaratamos. Eso no puede suceder. Necesitamos ser transformados, primero por el Espíritu, que nos dé el discernimiento de cómo nosotros podemos ir haciendo los cambios necesarios. Y eso me trae ahorita a la memoria lo que dice el apóstol Pablo. Así, parafraseándolo, me he hecho, dice así, a los judíos para ganarme a los judíos. Y cuando estoy ante los gentiles, me comporto como gentil para ganarme a los gentiles. ¿De qué es lo que estamos hablando ahí? De la flexibilidad que debemos de tener como iglesia. Pero cuando vos decís flexible, entonces significa de que ya perdiste la santidad. Nada que ver con eso. Yo vuelvo a reiterar. Siempre que nosotros queramos hacer algo en las iglesias, primero debemos de confraternizar entre nosotros. Si yo como grupo juvenil, como grupo de iglesia, sabemos llevarnos bien, hay gente que va a querer estar con nosotros. Pero si no logramos esa parte empática, amable, amorosa, entre los que formamos ese grupo juvenil, esa comunidad juvenil o esa iglesia, entonces todo programa que querramos traer a la iglesia no va a pegar, porque primero necesitamos tener buenas relaciones interpersonales entre el grupo. Por supuesto, y estamos hablando de una cultura porque las personas adultas a veces son un poco reacias al cambio. Claro. Pero viene el joven y todo lo quiere diferente porque Claro. ve el mundo de otra perspectiva, quiere actualización, quiere modernidad. Y muchas veces ahí se está asfixiando al joven, se asfixia. Porque, Claro. insisto, hay congregaciones donde creen que una batería es del diablo. Claro. O sea, un instrumento Claro. no puede estar ahí. Unas congas. Unas congas. Por ejemplo, yo recuerdo que era un jovencito y me tocó que trabajar en el ministerio evangelístico. Tenía como 16 años, 14, 15, 16 años, y todo mi equipo era joven, éramos jóvenes y soñábamos en grande. Claro. Éramos como los niños no sueñan, creen que hasta pueden volar, porque un niño, hasta que no le cortan las alas, un niño puede seguir soñando, cree que hay cosas que son posibles. Y sucede que una discusión con el director de la alabanza, dijo que en eso hicimos una campaña y alquilamos unos grandes cajones. En aquel momento eran unos grandes cajones, aquellos parlantotes, ahora son parlantes más pequeños con más capacidad. Y dijo que la unción no está en esos parlantes, no está en la música. Claro. Entonces, o sea, queriendo decir que no era necesario. Claro. Y estábamos haciendo un evento al aire libre. Y que íbamos a llevar dos cajoncitos nada más.
Claro, Entonces es ahí donde esos contrastes como que no, cómo chocan, cómo podemos ver el mundo tan distinto. claro. Me dijo una persona no cristiana, visité una iglesia y mira, me dice así, me sentí muy bien. Había un ambiente maravilloso. Los jóvenes estaban tocando una música que no se le puede envidiar absolutamente nada a esos grandes cantantes seculares internacionales. El sonido estaba muy bien. La presentación, la ambientación, la iluminación era de primera. Yo creo que eso es lo que debemos de desear para impactar a la juventud, porque la juventud es visual. La juventud se va también por el oído y recordemos nuevamente que la música tiene un gran poder, es importante para ministrar no solamente a los jóvenes, a toda la congregación, pero debemos de hacer énfasis en la juventud. Ya nosotros como adultos andamos pensando en otras cosas, pero yo creo que la música es un factor importante para desarrollar cualquier ministerio juvenil. Ahora, en Nicaragua, el 60% de la población es joven. Es joven, O sea, tenemos que apuntar a ese blanco. claro, Ese debe ser el objetivo. claro. Ahora, es increíble que hay congregaciones donde no aceptan que se use un teléfono como Biblia, o sea, para leer la Biblia. Claro, Eso está, claro. es inaceptable, es inaudito. Pero ¿por qué queremos no aceptar la digitalización? Me estoy recordando ahorita con el uso de las Biblias, ¿oíste? Las Biblias siempre fueron, hasta hace un par de décadas atrás, todas las Biblias, el único color era negro. Ajá, sí, es Y cierto. de repente comenzamos a ver, hoy vos vas a una librería y vas a encontrar Biblias de todos los colores, de todos los tamaños, Biblias para mujeres, Biblias para hombres, es igual lo que sucede acá. Entonces, ante esto, ¿cómo yo llego a la juventud? Hay una diversidad de ritmos. Lo que yo debo de hacer énfasis, Delino, es en la letra que debe de tener. Ahí sí yo me puedo detener un poco, ¿verdad? Claro. Pero en el cuanto al ritmo, yo no me detengo mucho. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿cuáles son los ritmos que a usted más le gustan? Eso No, ya no. son míos, Por eso ya supuesto. son míos. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Ya, o Claro. sea, la alabanza, por ejemplo, de los voceros de Cristo, fíjate que, ya que los mencioné, ellos también se están adaptando al tiempo presente. Y de repente vos te buscas ahora la música de los voceros de Cristo y ya no solamente están las guitarras y el requinto, sino que tienen un acompañamiento maravilloso de otros instrumentos y están cantando los mismos cantos con la misma inspiración, Claro. pero ya le hicieron una adaptación y los jóvenes los están escuchando. Muy bien, interesante. Ahora, hay mucho que decir, ¿verdad? Hay muchos detalles, hay muchas cosas, pero el punto es que a veces creemos que como a mí me enseñaron esta forma de cantar, esta forma de orar, esta forma de leer, esta forma de hacer las cosas, hablando en la congregación, creemos que es la forma única que existe. Claro. Creemos que es la forma en la que Dios bajó del cielo y nos dijo, esto, y nos damos cuenta que es una herencia. Todo es una herencia cultural. Claro. Por ejemplo, nos enseñaron a orar por la comida y a cerrar los ojos. Pero ¿por qué tenemos que cerrar los ojos? Claro. Eso no tiene nada de místico, ni de espiritual, ni... No sos más cerrando los ojos. No, o sea, no. Por ejemplo, o si yo me tengo que arrodillar solo para orar, o si lo puedo hacer de pie. O sea, es decir, hay muchas cosas que se vuelven como leyes. Porque en Claro. algún momento se enseñaron y que no digo que son malas, Claro. ¿no? O sea, hay que Para nada. Para muy nada. buenas, para lindas, ¿no? nada. Pero que hay cosas que cambian, Hay un aspecto entre doctrina y tradición. por supuesto, pero a veces ¿Qué la es? tradición la hacemos doctrina. Ese Las es el hacemos peligro. leyes. Ese es el Las peligro costumbres se muchas vuelven veces. leyes. Ese es el problema que tenemos muchas veces en nuestras iglesias. Que aspectos tradicionales que se realizaron durante mucho tiempo en la iglesia se han convertido en asuntos doctrinales. Sí. Y perdemos de vista el enfoque. De tal manera que en ese proceso tradicional, cultural, le hemos puesto demasiada envoltura al sano evangelio. Hemos hecho más énfasis en la envoltura que en el contenido. Y allí nosotros nos perdemos cuando hacemos misión. Por supuesto. ¿Podrán los jóvenes de hoy ser los líderes del futuro que se necesitan? Claro que sí, es innegable. Yo creo que la empresa del Señor
la misión del Evangelio no se va a detener. Aunque a veces nosotros queramos, por nuestra forma de pensar, poner muchas trabas, el Evangelio va a seguir caminando y lo van a hacer quienes vienen detrás de nosotros. Desde los tiempos bíblicos, ¿oíste? Desde los tiempos bíblicos. A veces lo hacemos consciente y otras veces inconsciente. Déjame recordarte un poco, por ejemplo, aquella historia maravillosa entre el apóstol Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Un joven que van a hacer la misión, allá en Hechos de los Apóstoles, van a hacer la misión, pero viene acá el apóstol Pablo y dice, yo no quiero a Adelino en este equipo. Es cierto. Y le dice Bernabé, pero ¿por qué? Llevémoslo. Y dice la Sagrada Escritura que es porque habían tenido un problema anteriormente que los había dejado Juan Marcos abandonado. Es cierto. El joven es así. El joven muchas veces va a fracasar, pero de los fracasos es que nosotros aprendemos. De tal manera que dice Bernabé, y me encanta Bernabé, ¿oíste? Porque es el hombre que da la segunda oportunidad. Y yo creo que eso es lo que necesitamos con la juventud hoy en día, dar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta oportunidad. Y entonces viene y dice Bernabé, yo me llevo a Juan Marcos. ¿Y qué sucede con Juan Marcos? Dice que se vuelve un colaborador necesario, importante en el ministerio, tanto de Bernabé como del apóstol Pablo, que más después va a decir colaborador mío, hijo mío. ¿Te imaginas entonces las oportunidades que nosotros podamos irle dando a la juventud para que pueda proyectarse? Y a partir de Juan Marcos hay unos escritores que dicen que es el que viene a escribir el Evangelio de Marcos, ¿oíste? Entonces ves la importancia que tiene cuando nosotros somos capaces de ir pasando la estafeta a la siguiente generación. Pablo le dice a Timoteo, ninguno ponga y tenga en poco tu juventud, antes bien sé ejemplo. Es la oportunidad que ahora el apóstol Pablo le está dando a aquel chamaco, a aquel hijo llamado Timoteo, hablando en la fe. Creo que debemos de ir dando esa estafeta a la siguiente generación porque es necesario. Dios nos va a llamar a cuenta y nos va a demandar esa parte. Ya vamos terminando, pero no quiero irme con esta inquietud. ¿Usted cree que los jóvenes quieren tomar esa estafeta con el molde ministerial que existe, que están mirando? Creo que no. Y es por eso que en las iglesias perdemos a la juventud, porque ese molde, ese ejemplo no es auténtico. Si hay algo que la juventud está buscando hoy en día es autenticidad de sus líderes, de la gente, de sus maestros de escuela dominical, de sus pastores, de todo el liderazgo. Lo que se está buscando en una iglesia es autenticidad. Yo quiero verte vulnerable. El problema que tenemos es que a veces nosotros cuando estamos allá liderando, estamos discipulando, nos presentamos como las vacas sagradas, que no hemos quebrado ningún traste, o sea, que somos perfectos. Y eso no es posible. El chico, la chica lo está viendo y entonces dice, y todos mis temores y todas mis angustias y todas mis tentaciones y todas las pruebas por las que estoy pasando, No califico. ¿acaso vos no pasás por esas mismas pruebas? Lo que pasa es que no somos capaces de abrirnos y hablar que somos de carne y hueso, que los mismos problemas que ellos están pasando, que las mismas angustias que ellos están pasando, también las pasamos nosotros. No importa si estás casado, no importa si sos soltero, no importa si tenés hijos o no, o si sos el pastor de la iglesia. Cuando un líder de una iglesia se despoja de toda esa investidura y se muestra cuál tal es con sus temores, con sus angustias, con sus penas, entonces logra conectarse con la juventud. He encontrado líderes jóvenes con liderazgo, con visión, con pasión, pero hay requisitos. Si querés tomar este puesto, entonces tenés que hacer las cosas como se estaban haciendo. Tenés que seguir este molde, tenés que seguir este camino, tenés que seguir estos ejemplos. Claro. Y muchas veces no son los mejores ejemplos. Claro. Muchas veces se está
muchos de nuestros pastores, de nuestros líderes, la gente que nosotros conocemos, que nos han bendecido tanto, que les amamos y les admiramos, iniciaron el ministerio en condiciones no aptas, o sea, Claro. económicamente, Claro, socialmente, claro. familiarmente, han sufrido mucho. Y a veces, ahora vemos una juventud que quiere una mejor vida, quiere una mejor posición, quiere un mejor futuro. Claro. Y a veces queremos decirle, ok, acepta el ministerio, pero tienes que aceptarlo en estas condiciones si querés. Claro. Entonces, de pronto como que se vuelve, ¿quién es el que necesita? ¿El joven ser líder, servir a Dios, liderar un grupo, o la misión, la iglesia? Claro. O sea, Por eso otra vez la pregunta salta al tapete. Vos mencionabas, ¿quién se adapta, el joven o la iglesia? exacto. No, es la iglesia la que debe de aprender, debe de capacitarse. Yo considero que todo el liderazgo de la iglesia debe de estar siempre en una formación constante. A mí me gusta lo que dice uno de los manuales de una de nuestras iglesias y dice, el discipulado es para toda la vida. Hasta que morimos dejamos de aprender, de tal manera de que yo debo de estar consciente de la necesidad que tengo de seguirme formando, de seguirme capacitando para poder llegar a esas otras generaciones. Te voy a poner un ejemplo familiar. Tengo 3 hijos, 2 ya se casaron, pero tengo una tierna de 10 años. Y la forma en cómo cría a mis hijos mayores no es la misma con la que estoy criando a mi hija menor. Cuando cría a mis hijos mayores, yo tenía fuerza, vitalidad, yo tenía mayor temple para hablar con mis hijos en aquel entonces. Pero ahora yo estoy en otra etapa. Y entonces mi tierna de 10 años está creándose en otro ambiente. Y me dice mi hija, ¿usted hacía eso conmigo? Y le digo, sí lo hacía. Pero, ¿por qué? Porque siente que hay una diferencia. Igual sucede cuando estamos en la iglesia. Mi querido Delino, yo espero que de aquí a 10 años tengamos todavía mayor madurez, mayor comprensión para seguir trabajando con la juventud, no para estar con un dedo acusador, sino para tenderles la mano cada vez que ellos fallen y le estés dando siempre la oportunidad, así como se la dio Bernabé a Juan Marcos en aquel momento que era vital e importante para su vida. Nosotros necesitamos hoy en las iglesias seguir tendiéndole la mano una y otra vez a esos chicos, a esas chicas que vienen. Pero vuelvo a repetir, cuando vos te les mostrás tal cual sos, con tus debilidades, con tu fracaso. Aprendemos y conectamos más con los jóvenes cuando vos te les mostrás sincero, Claro. tal como sos. Siempre lo he dicho, creo que el trabajo se tiene que disfrutar. Y si Claro. el trabajo ministerial no se está disfrutando, es porque hay algo que no está funcionando. Administrativamente, en la gestión del personal, la Claro, estructura, algo no está claro. funcionando. Yo creo que este es el detalle. Mucha gente frustrada, resentida con la misma iglesia, porque no encontraron, en vez de encontrar cómo reflejar el gozo y disfrutar todo, la alegría, la pasión que brota del primer amor, se encontraron tapones, ¿no? Se encontraron impedimentos, barreras, paredes. Claro. Entonces, creo que hay que hacer una reestructuración para disfrutar el trabajo que se Claro, hace. una en reingeniería. Hay que hacer una reingeniería para disfrutar el trabajo y que de Claro. verdad lo disfrutemos. Claro. No es que estemos ahí con caras amargadas, porque muchas veces la crítica y el señalamiento está destruyéndonos a nosotros. Claro, yo creo que debemos de pasar de esa crítica a la parte positiva de cómo nosotros convertimos una crítica desagradable en un bien común para el crecimiento de toda la juventud de nuestras iglesias. Y vuelvo a repetir, necesitan los chicos, todos, esa es la verdad, pero sobre todo la juventud necesita sentirse aceptada. Te voy a poner otro ejemplo. Llego a una de las iglesias nuestras, hay una actividad juvenil y me encuentro con una chica maravillosa de mi iglesia y me dice, Rojas, qué bueno verte, me alegra verte. ¿Cómo te sentís con un recibimiento como ese? Muy bien. Ahora, el problema es que a veces cuando vos te has alejado, tenés algún problema y de repente vos le decís a aquel joven, por fin veniste. O sea,
es cuestión de relaciones. ¿Cómo yo hago sentir aceptada a las personas? La gente de manera general llega a las iglesias y forma parte de la iglesia solamente cuando se siente aceptada. No es porque canten bien, ¿oíste? Que es importante. A mí me encanta que la alabanza sea muy bien. No porque la predicación sea excelente, que debe de serlo. Pero ¿sabes qué es por qué la gente se queda en una iglesia? Porque se sienten aceptadas. Y yo pongo ejemplos. Cuando una persona, una familia entera, desde Buenos Aires, desde San Jorge, no importa de cualquiera de los otros municipios, es capaz de moverse hasta otra iglesia que le queda 15, 20 kilómetros largo, pero decide irse a esa iglesia y no se queda en una iglesia que está allí cerca, es porque logró que en aquella iglesia sentirse aceptada, apreciada. Nosotros debemos de ir cambiando esa mentalidad. Yo deseara que todos los miembros de las iglesias sean los que vivan ahí nomás, alrededor. Pero muchas veces es esa parte. Si yo no me siento aceptado, yo me voy a ir a aquella iglesia en la que yo me siento cómodo, en la que me siento amado. Muy bien. Si no sucede eso, estamos mal. ¿Le gustaría dirigirse a todos los que nos ven y nos escuchan para algún consejo? Bien, para la audiencia que tenemos en Imparable, yo creo que debemos de tener siempre en cuenta, como dijo Rubén Darío, que la juventud es un divino tesoro. Necesitamos pasar la estafeta. Las personas que están liderando en las iglesias, los y las personas que están al mando de las iglesias, debemos de reconocer la importancia que tiene la juventud en nuestras iglesias y que van a ser los futuros maestros de escuela dominical, van a ser los futuros ministros de la palabra, es donde va a salir toda esa fundamentación que necesitamos transmitir a las siguientes generaciones. Creo que es necesario que ustedes y yo podamos dar las oportunidades agradables y buenas para que esta juventud tenga un mayor empoderamiento en cuanto a la divulgación y la proclamación del Evangelio. Gracias por este tiempo hermoso. A ustedes por la invitación. Recuerda que naciste para ser imparable.